De qué casualidad, viajeros literarios. El día de hoy estamos con Dante Liano y pues primero, muchas gracias por aceptar volver a platicar con nosotros. Bienvenido. Siempre es un gusto. Así que con lo que usted quiera le contesto si puedo, ¿verdad? Pues muchas gracias y como siempre al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Y bueno, Dante nos trae una novela que trata en el plot así, no vamos a vender mucha trama, pero sí vamos a tocar ciertos puntos que habla de un crimen que sucede en los 50 en Guatemala. Mucha gente pudiera pensar, ay, qué lejano el 50, pero estamos viendo repetirse en Latinoamérica, en las calles, ¿no?, de todo el mundo, situaciones que no son nada agradables. Y bueno, esta novela habla de un crimen que sucede en Guatemala, donde un par de personas irrumpen en una casa. A partir de ahí, usted nos platica la vida de dos chicos que pues los dos vienen de extracto bajo y se dedican a boxear. Y a partir de ahí ya se empieza como el relato un poco hacia atrás de esta vida, de qué pasa con estas personas que viven en cinturones de miseria y que a veces en el deporte como el box o cantar o algunos otros deportes encuentran una vía como para reubicarse, pero aquí es que no todo termina bien y también pues nos habla de otros problemas, pero que iremos platicando a lo largo. Muy bien. Mire, la cuestión de la actualidad, ¿no?, de un hecho criminal tiene que ver primero con las condiciones en las cuales se desarrolla ese crimen. Entonces, puede ser que uno diga, bueno, esto sucedió en tal momento de la historia porque estábamos muy atrasados, pero ahora ya superamos eso, ya no puede volver a suceder. Puede ser. Yo que estoy pensando, por ejemplo, en las muertas de Ibargüengoitia, ¿no? Y no puede decir, bueno, sí, el México de esa época, de los años 50 creo que era Claro. también, ya no es el mismo, ya los pueblos no son iguales, entonces ya no puede volver. Pero a lo que vamos en un relato como El hijo de casa es que las estructuras básicas de la familia no han cambiado. Y aquí estamos hablando de un crimen que afecta a una familia. Pero esta gente que irrumpe dentro de una casa, irrumpe dentro de esa casa y extermina a una familia entera. Esto ya es un hecho extraordinario, ¿no? Es un hecho muy duro, es una masacre terrible. Desgraciadamente ese tipo de asesinatos en nuestra época no solo ocurren, sino un poco se han incrementado y en algunos casos son todavía más cruentos y más salvajes. Entonces la pregunta que al leer esta novela en realidad hace varias preguntas, ¿no? Y la primera, la básica de una novela que es un poco policial, un poco negra, es primero, ¿quién cometió el crimen? Y segundo, ¿por qué lo cometió? La novela tiene muchos personajes, que algunos son principales, y esos personajes principales van contando la historia. No es solamente una voz la que cuenta la historia, sino son varias voces que van contando y poco a poco uno va armando el rompecabezas. Y la gran pregunta es, bueno, armando el rompecabezas es leer la novela. Cuando uno arma el rompecabezas de la novela, se aclara todo el misterio y esa es la gran pregunta que yo propongo a los futuros lectores del hijo de casa. Claro, porque sí, cuando uno va leyendo la novela, pues se empieza a enterar, ¿no?, de estos dos chicos que se meten al boxeo, que uno es totalmente este boxeo de defensa, ¿no? Y otro de ataque. Sí. Me recordó mucho, no sé por qué, a Mantequilla Nápoles, uno de los grandes boxeadores de la década de los 70, que a mi papá le encantaba ver, ¿no? Y que era un poco la mezcla de los dos, defendía y de repente atacaba. Y de repente, como el carácter que demuestras en el deporte te va a guiar durante el resto de tu vida y a tomar decisiones a veces no muy afortunadas. Creo que aquí plantea un poco la descomposición del tejido social, pero también habla de emociones,
también habla de las pérdidas y de esta carencia de repente de un trabajo también interno, ¿no? Donde, pues, desgraciadamente hay gente que no tiene herramientas como para poder procesar todo lo que le está sucediendo en ese momento. Bueno, la cuestión es, a propósito de herramientas emocionales, ¿no? Muchas veces la literatura es, digamos, una cosa fundamental. Cuando uno cuenta un cuento, cuando uno cuenta una novela, tiene que saber contarlo, tiene que atrapar al lector. Es, dicho, digamos, con un ejemplo más simple, es como saber contar un chiste. Hay contadores de chistes que son buenos. Hay gente que uno, aunque le cuenten un chiste sin gracia, uno se ríe, porque el que cuenta el chiste sabe contar el chiste. Y hay quienes, aunque el chiste sea lo más gracioso del mundo, no lo saben contar. Esa experiencia la tenemos todos, ¿no? Bueno, en la literatura pasa un poco eso, ¿no? Que hay historias muy buenas, y en América Latina, en nuestros países, hay un montón de historias muy buenas. Lo que pasa es que hay que saber contarlas. El gran reto del hijo de casa es que la historia que cuenta el hijo de casa es una historia verdaderamente muy buena. Es como está esa historia, es verdaderamente muy buena. El reto es saberla contar. Entonces, yo espero haber sabido contar. Porque no vende el final, ¿eh? O sea, No, uno no se espera el final, vas buscando y comiéndote las páginas, esa es la realidad. Esa es la cosa, ¿no? Y claro que hay maña, ¿verdad? Después de tantos años de escribir y tantos años, entonces un poco de maña hay. Por ejemplo, en este tipo de novela, el final es absolutamente importante. El final tiene que, de alguna manera, ser sorpresivo. Uno tiene que agarrar al lector de la nariz y llevarlo hasta el final, y el lector al final tiene que quedar sorprendido de una cosa que no había pensado nunca y que en realidad le da la clave para volver a reflexionar sobre la historia. Es la primera cuestión. Ya lo demás que viene con esta novela, y creo que hay más que viene con esta novela, después de ser una historia, digamos, que atrapa, que seduce, ¿no? Que es brillante, además de eso, hay un aspecto de la literatura negra latinoamericana. Y es que la literatura negra latinoamericana muchas veces habla más que los tratados de sociología. Sí. Nos dice cómo van las sociedades, ¿verdad? Y uno dice, pues sí, ¿verdad? Esto pasa, estas cosas pasan. Y hay un dicho que a mí me gusta mucho, una reflexión de Bertolt Brecht acerca de la obra de arte que tiene que ver con la sociedad. Y Bertolt Brecht dice que cuando alguien veía una obra suya, tenía que decir, bueno, pues sí, esto es así. E inmediatamente tenía que decir, pero no debe ser así. Entonces, de alguna manera, yendo a contar una historia que tiene que ver con una estructura muy importante para nosotros, es la familia. Sí, pues sí. Claro que es llevar al extremo la familia, poner en crisis la idea de familia. Sí, esto es así, ¿verdad? Pero podría ser mejor. Y esto de poner en crisis una estructura fundamental de nuestra sociedad, es tan fundamental la estructura de la familia en nuestra sociedad, que hay asociaciones de defensa de la familia. Y usted ve políticos que dicen, hago esto para defender la estructura de la familia, como que si la familia fuera lo mejor del mundo. No siempre es lo mejor del mundo. Y en este caso, sin compararme, ¿verdad? No quiero compararme. No es mi intención compararme, sino que me viene a la cabeza, porque como todos yo también he leído un poco. Me viene a la cabeza la tragedia griega. La tragedia griega ponía casos verdaderamente
extremo. Entonces, viendo el caso extremo, la gente se asusta y reflexiona. Por decirle un caso extremo de familia en la tragedia griega. Edipo que mata a su padre y luego se acuesta con su madre. Más extremo que eso no puede ser, ¿verdad? Pero obedece esta historia de Edipo, obedece al deseo de llevar la situación a lo más exageradamente posible, ¿no? Entonces a ese punto, cuando uno ve lo exagerado, se proyecta. O sea, no, en mi caso no es así, dice, no puede pasar. Pero de alguna manera se interroga sobre sí mismo. El crimen que se cuenta en el hijo de casa es extremo. Evidentemente no responde a todas las familias, pero de alguna manera pone en cuestión lo que yo le podría llamar papeles, roles dentro de la estructura familiar. El papel del padre, el papel de la madre, el papel de los hijos. Hay una cuestión que está aquí, el agradecimiento por los favores recibidos de parte de los padres. Es un conflicto que tenemos todos, sobre todo en la adolescencia y en la juventud. Por una parte, tenemos que estar agradecidos a los padres que nos dieron la vida, más que eso no puede ser, ¿verdad? Y nos mantuvieron y nos ayudaron, pero uno de repente descubre que odia cosas de sus padres y no lo quiere aceptar, ¿verdad? Porque es muy feo, a esto yo les debo todo, pero odio algunos gestos. La mayor parte de los jóvenes no quieren ser como sus padres. Claro. Con los años se van a dar cuenta, sobre todo viéndose el espejo, pasan 30, 40, 50, y uno fatalmente se va apareciendo físicamente a sus papás. Sí, claro. Y ese es el destino. Claro. El destino volvemos a la tragedia griega. La lucha, la agonía contra el destino. Claro. Y de alguna manera, sin ser una novela que plantea esas cosas explícitamente, ¿no? Pero a través de los hechos que se van contando, un poco todas estas cuestiones se van planteando en el podcast. Claro, y también yo creo, como para cerrar el punto de esta familia, también nos deja ver el que a veces la gente también se va y hay como en la mente de, híjole, cuando no se pueden tener hijos y se adopta o se toma esa decisión, ¿qué tan conveniente es? Y por el otro lado, creo que a veces este tipo de historias refuerzan en el referente de la gente de tú no conoces su pasado, tú no conoces de qué padres vienen. Sí. Y eso a veces también te lleva a pensar en el gen del mal, que yo creo que también es algo que está presente en la novela, ¿no? Bueno, la novela está presente el bien y el mal, pero la cuestión de que la frontera entre el bien y el mal es muy delgada. No hay un mal absoluto y un bien absoluto. Le doy por ejemplo la figura del protagonista negativo de la novela, que se llama Manuel, que es el jefe de la banda de los asesinos. Aquí Manuel, si usted lee la novela, no lo condena definitivamente, tampoco lo absuelve definitivamente, ¿no? Pero ese es parte del aspecto, ¿qué le podría decir yo? Intuitivo de la literatura. En algunos momentos yo he dicho el aspecto mágico de la literatura. Obviamente la literatura, como todo arte, no es totalmente lógica, ¿verdad? No es un tratado de física matemática, y aún ahí podríamos decir que hay sus bemoles, ¿no? En la imaginación y la fantasía,
porque la matemática quiere mucha fantasía. Pero bueno, la literatura tiene mucho de imaginación, tiene mucho de creación, tiene muchísimo de intuición. Y un escritor, cuando está trabajando un personaje, en muchos momentos se vuelve ese personaje. Si uno no podría escribir sobre él, se vuelve ese personaje a tal punto que hace una transformación esquizofrénica. Como que a veces hablan, ¿no? Ya de repente los personajes se van... Y uno habla como el personaje, y uno siente como el personaje. En ciertos momentos es el personaje. ¿Con quién le costó trabajo hablar de todos los personajes? Ah, no, con ninguno. ¿No sabe por qué? Porque si no, no podría escribir literatura. Una de las cosas maravillosas, pero también es de sufrimiento, es que uno pierde su propia personalidad y se convierte en el otro. Uno se vuelve un actor. No lo es porque no ha escogido esa profesión, pero muchas veces un escritor puede ser un buen imitador. Claro. Porque se meten en el alma, en el cuerpo del personaje que está trabajando. Y le voy a dar un ejemplo muy prestigioso para no ponerme yo de ejemplo. El ejemplo muy prestigioso es el de Gustave Flaubert, que escribió una novela sobre una mujer, Madame Bovary. Y él es Madame Bovary. Al punto de cuando le hicieron el proceso, porque apenas publicó una novela, lo procesaron por blasfemia, me parece, una cosa por el estilo. Lo procesaron y él dijo: Madame Bovary soy yo. Y uno puede creer que se trata de una frase exagerada, pero si uno conoce el trabajo de la escritura, ¿no? Claro. Más modestamente, ¿verdad? Uno, es simplemente parte del oficio. Claro. No es nada extraordinario. Uno es sus personajes y de esa manera logra, entonces ya, como nosotros nos justificamos de todo, hasta el más malvado, hasta el más hasta el asesino de su madre puede justificar ese hecho. Entonces ya uno metido en la piel del personaje, ya no dice esto es malo, esto es bueno. Todo está un poco mezclado. Claro, hay una mezcla de todo. Y bueno, hay otro tema que también viene a través de dos personajes y usted habla de la migración, pero no la migración que se hace de Latinoamérica a Estados Unidos. Es otra migración. ¿Recuerda usted la parte de la migración? Ahí, ¿en qué momento a usted se le ocurre situarlos del otro lado del charco y no como muchas novelas con el vecino del norte? Bueno, porque tengo más experiencia, ¿no?, en eso, en el sentido de que yo vivo en Europa y veo más la migración, en realidad la migración de África hacia Europa. Pero digamos que los fenómenos son los mismos. Claro. Y sobre todo la intención en la novela es hacer ver la sociedad altamente industrializada con los ojos de una persona que viene de una sociedad no industrializada. Entonces, las cosas que lo asombran a uno de la sociedad industrializada. Por ejemplo, las sociedades muy industrializadas, que puede ser también la de Estados Unidos, son sociedades de consumo y el consumo es el motor de la economía. De manera que si usted tiene allí, ¿verdad?, un aparato que se le descompone, lo tira y compra uno nuevo, aunque se pueda reparar. Esto no lo hace usted aquí, en nuestros países, no siendo totalmente sociedades de consumo, sobre todo los estratos menos ricos de la sociedad, que se reparan sus aparatos. Cuba, acabo de ver un reportaje. Ajá. Es impresionante. Bueno. Con botellas de cerveza, una batería de carro, sí, una manguera están haciendo energía. Claro. Hidrógeno, las pilas de litio. Mientras, y eso asombra en los países muy industriales, porque son enormes basureros.
Si usted, si se le raya el sofá de su casa, Lo lo tiran. tira a la calle y se compra uno nuevo. Entonces uno va por la calle y unos sofás perfectos, tiene una rayita. Dice, pero si este se puede usar, ¿no? Entonces, pero muchas cosas más, ¿no? Muchas cosas más, la discriminación, cómo la policía golpea a los migrantes y se siente libre de hacerlo, Claro. porque la población la autoriza a hacerlo. Entonces todas esas cosas aparecen en la novela, no como hechos principales, sino como cosas Sí, que claro. van por debajo, ¿no? Pero son, digamos, reflexiones. Eso es, por desgracia, eso es actual. Claro, pues nos encantó platicar con usted, Daniel Llano, el hijo de la de casa, y pues le agradecemos como siempre que nos brinde este espacio para platicar. Muchísimas gracias. Estoy muy contento y muy agradecido de que me hayan hospedado en su sitio. Muchísimas gracias. Gracias. K. Valdés. Ay, Muchas mira. gracias, Angélica.